va a ser compartido por nosotros, por nuestro amigo el padre Miguel Viso, legionario de Cristo, originario de España, que entró a la Legión de Cristo a los 18 años y fue ordenado sacerdote el 24 de diciembre de 1989. Realizó estudios de humanidades clásicas en Salamanca y estudios de filosofía y teología en Roma. Realizó sus prácticas apostólicas en Saltillo. Participó en la fundación de la Escuela Apostólica que la congregación tiene en el Ajusco, en la Ciudad de México. Fue profesor de bioética en el Instituto Juan Pablo II de Guadalajara, ciudad en la que también trabajó con jóvenes. Ha dado múltiples conferencias en varias ciudades del país y actualmente ejerce su apostolado en Monterrey como consejero espiritual. Recibimos muy cariñosamente y con un fuerte aplauso a nuestro amigo el padre Miguel Viso. Gracias, padre. Muchas gracias. Me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes en esta mañana tan llena del Espíritu Santo. Y quisiera efectivamente centrar mi plática en lo que considero que es fundamental para hacer que nuestra acción apostólica llegue al mayor número de almas y sepamos imprimirles esa fuerza de Dios, ese amor de Dios, esa salvación que Dios ha querido que llegue a todas las gentes. Id a todo el mundo y predicad el Evangelio. Pero necesitamos efectivamente que esa acción divina encuentre en nosotros un canal extraordinario, bueno. Y quisiera centrarme en esta plática en una frase del Evangelio de San Juan, en el capítulo 15, en el versículo 5, que suena: sin mí no podéis hacer nada. Si no estamos unidos a Jesucristo, no podemos hacer nada. Y no dice el Evangelio: no podréis hacer grandes obras, no podréis predicar bien, no podréis hacer milagros. No, dice también nada. Necesitamos estar en Dios, injertados en esa vid imperecedera que es Jesucristo. Por eso, este Congreso Mariano, este encuentro maravilloso, centrado sobre todo en la vida eucarística, centrado sobre todo en ese encuentro personal con Cristo, me lleva a destacar 3 puntos fundamentales. Primero, Jesús nos pide que oremos en nuestro corazón. Todos los santos nos han hablado del lugar irreemplazable de la oración personal y prolongada. Esa oración secreta en tu corazón. Y esta es tanto más necesaria por el hecho de que nuestras actividades son múltiples y muchas veces absorbentes. Dios no nos ha creado para que juguemos el simple papel de canales de su iglesia. Nosotros somos estanques, es decir, que tenemos el derecho y la obligación de conservar, de saborear pausadamente la presencia de Dios en nuestro corazón, los torrentes de agua viva, ¿verdad?, que recibimos del cielo, antes que dejarlos correr para que lleguen a todas esas almas sedientas de felicidad, sedientas de amor. La oración, tú lo sabes, no es un tiempo robado a los demás. Nosotros tenemos derecho a estar sentados a los pies del Señor como María de Betania y escuchar al Señor.
Y Él no solamente quiere que lo amemos con todas nuestras fuerzas durante las horas de trabajo profesional o apostólico, sino que lo amemos también y sobre todo con nuestro corazón, en la intimidad, en esa cita con Él. A lo mejor nosotros salimos todos los días al trabajo, es verdad, lo tenemos en el pensamiento, o pensamos que está a nuestro lado, que nos acompaña, y nos lanzamos, nos subimos al tren del trajín diario. Hacemos muchas cosas. A veces vamos en el carro y pensamos en Él, o vamos en el camión y también. Pero no basta. No basta. A lo mejor nosotros podemos prescindir de su presencia, pero Él no. Él nos quiere ver todos los días. Él bloquea el cielo todos los días para bajar a tu corazón y convertirlo en su cielo, en su cielo. Y Él tiene tantas cosas que decirte. Tú a veces puedes decir, bueno, es que a veces si yo siento que le dejo 15 o 20 o media hora de oración, es media hora o una hora o 15 minutos que pierdo de trabajo. Tengo tantas cosas que hacer. Es más, muchas veces esos 15 o 20 minutos me da la impresión de que solamente estoy como una estatua delante de Él porque no se me ocurre absolutamente nada. Bueno, y aunque así estuvieses, aunque fuese así, aunque fueses como una estatua delante de Él, ¿para qué sirven las estatuas en los palacios? Quizás para ser vistas, para deleite de los que viven en el palacio. A través de ellas sugieren acciones o sentimientos. Pues también, aunque tú fueras una estatua delante de Dios, Dios te quiere ver todos los días, y expresarte su amor. Seamos muy claros. Lo que nos impide esencialmente hacer oración es la idolatría de nuestras obras. E intentamos convertir esas obras en la finalidad de nuestra existencia. Dios nos pide que no caigamos en el activismo, en esa mentalidad falaz que consiste en medir a una persona por el número de obras que hace, en vez de estimarla como Dios mismo la mide, que es por la calidad de su amor. Lo que cuenta a los ojos de Dios es lo que no se mide, el fervor, la pureza de nuestros actos de amor. Dios no nos pide triunfar a los ojos del mundo, sino sobre todo amar. Amar. Los profetas reprochan con frecuencia a Israel idolatrar la obra de sus manos. Nosotros no podemos merecer este reproche. Nosotros necesitamos, sí, trabajar sobre todo en la obra del Señor, que es amarlo, escucharlo. La oración, es precisamente el momento en el que en lugar de servirnos de nuestras manos para orar, las juntamos maravillosamente, las hacemos inmóviles para tomar el tiempo de escuchar a Dios, para poder expresar porque Él quiere expresarnos su ternura, porque Él quiere hacer la obra en nosotros. Y al cabo de media hora de oración, no es nuestro trabajo el que ha progresado, sino Dios. Nosotros le hemos dado la alegría de amasarnos ampliamente con sus manos, de acariciarnos, de protegernos. Muchas veces nosotros no le damos la oportunidad a Dios de expresarnos todo el cariño y todo el amor que nos tiene. Ustedes son papás, mamás,
quieren a sus hijos, mucho. Quieren incluso hacer que no pasen por las dificultades que ustedes han pasado. Quieren expresarles el cariño y el amor. Pues cuánto más Dios con cada uno de nosotros. ¿Y cuántas veces nosotros rehuimos la oportunidad de que Él pueda decirnos lo que nos quiere? Que está a nuestro lado. Que tenemos que tener confianza. Que todo nuestro ser, toda nuestra vida está en su infinito, misericordioso amor. A veces, es verdad, nosotros le pedimos a Dios las cosas y sentimos que no nos oye o que no nos la concede. Y recuerdo que había un chavo que su gran ilusión pues era conseguir un carro deportivo. Ya lo había visto, era un Corvette rojo, precioso. Había ido con su papá, estaba a punto de terminar la carrera. Había quedado con él en que su mayor ilusión al terminar la carrera era tener este carro y se lo había pedido. Él sabía que su papá lo quería y aparte tenía los medios pues para comprarle el carro. Llegó con el título en la mano. Papá, terminé. Y además, con excelencia. Aquí tienes el título. Él estaba esperando las llaves del carro. Pero el papá, en lugar de entregarle unas llaves, le entregó una Biblia. Una Biblia bonita, con las pastas de cuero, los cantos dorados. Una Biblia preciosa, guardada o envuelta en celofán. Cuando le entregó la Biblia al hijo, como que no le gustó. No la tomó. Se fue. Quedó con un poco de resentimiento con el papá. Pero pasaron los años. Ese muchacho se casó, se fue a vivir a otra ciudad y le llegó la triste noticia de que su padre estaba a punto de morir, estaba gravemente enfermo. Y él lo primero que hizo es tomar la primera conexión por avión para llegar a la ciudad de su padre. Iba con el corazón pues impaciente por encontrarse con él, pedirle perdón, quizás reconciliarse. Y resulta que apenas llegó al aeropuerto, la primera noticia que le dieron es que su papá acababa de fallecer. Y él se quedó con la pena de no haber pedido perdón, de no haberse reconciliado, de no haber tratado, quizás con atención, con delicadeza, a su padre. Pasaron los días del pésame y pasó él a la casa de su padre a dar una revisión de sus cosas y entre las cosas que estaba revisando encontró la Biblia que su padre le había regalado. Él, tomando unas tijeras, cortó el celofán, abrió la Biblia y al abrir la Biblia cayeron unas llaves, las llaves del Corvette. Su padre había tenido a bien guardar dentro de la Biblia, había perforado la Biblia, había guardado las llaves. Así quiso regalárselo él. Pero aparte estaba subrayada una frase en la Biblia, del Evangelio de Mateo, que dice: si vosotros que sois malos sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos cuando os la piden, cuánto más vuestro Padre Celestial os dará al Espíritu Santo si se lo pedís. A veces nos pueden llegar los regalos de Dios envueltos
en otro tipo de papel. A nosotros, que lo esperábamos, ese regalo de una forma, nos puede llegar por voluntad divina de otra manera, pero Dios nunca deja de escucharnos. Porque Él quiere que demos fruto y que nuestro fruto sea abundante. Nos ha hecho ricos. Nos ha hecho sus hijos. Nos ama. Y a veces nosotros no le damos la oportunidad, no le damos el tiempo para que Él nos hable al corazón. Decía el santo cura de Ars: ¿quién de nosotros podrá oír sin llorar de compasión a esos pobres cristianos que se atreven a deciros que no tienen tiempo para orar? Pobres ciegos. ¿Qué obra es más preciosa, la de trabajar por agradar a Dios y salvar el alma, o la de dar de comer al ganado, o bien llamar a los hijos o sirvientes para enviarlos a remover la tierra o el estercolero? Dios mío, cuán ciego es el hombre. No tenéis tiempo, mas decidme, ingratos, si Dios os hubiese enviado la muerte esta noche, ¿habríais trabajado? Si Dios os hubiese enviado 3 o 4 meses de enfermedad, ¿habríais trabajado? No se trata de hacer las cosas alocadamente. A veces sí, tenemos la justificación de que trabajamos en la viña del Señor y hacemos las cosas de la viña del Señor, pero la mayoría de las veces nos olvidamos del Señor de la viña, de que lo que importa es Él y solo Él, de que Él quiere trabajar en nosotros, hacer silencio, recogernos en el interior, enseñarnos a orar a partir de la Biblia, a esa palabra de Dios releída y meditada incesantemente. Dejemos que Él nos diga lo que nos ama. Y hagamos que esa voz poderosa nos diga, Cristo nos diga, porque la gran tarea de Cristo es convencernos del amor del Padre, que Cristo nos diga, de veras, el Padre os ama, os quiere. Yo te invito en esta mañana a estar injertado en esa vid que es el Señor. Es verdad, es una cita de amor. Acude a ella. Responde a la invitación del Señor todos los días. Y acude por la alegría del encuentro, la alegría que le procuramos a Él, la alegría que nos produce a nosotros mismos, aunque se trate de una alegría que no es de orden sensible. Pero cabe poner también de relieve el beneficio que nos produce todo encuentro verdadero con nuestro Creador. Es un tiempo de recreo la oración, un diálogo entablado por el simple placer de escuchar a Dios y hablarle bajo la conciencia de que Él nos transforma, nos cambia. Decía también el santo cura de Ars: vuestro corazón es pequeño, pero la oración lo agranda y lo hace capaz de amar a Dios. La oración es una degustación anticipada del cielo, es un rebose del paraíso. Jamás nos deja sin alguna dulzura. Es una miel que desciende sobre el alma y lo endulza todo. Las penas se deshacen ante una oración bien hecha, como el hielo ante el sol. Escucha al Señor, escucha al Señor, escúchalo. Y después háblale, respóndele. O si no,
permanece en silencio delante de Él. Entonces mi oración se convierte en un simple intercambio de miradas, de corazón a corazón, de corazón a corazón. ¿Y qué consecuencias puede tener la vida de oración en tu vida? Pues mire, te voy a dar algunas nada más muy sencillas para seguir platicando sobre la Eucaristía. Primero, tú ya lo sabes, una paz inmensa, en lo más íntimo de ti mismo. El hecho de pasar largos momentos unidos a Dios, en el fondo nuestro, ¿verdad? En lo más íntimo de nosotros mismos, nos habitúa a no vivir ya siempre en la superficie de nosotros mismos, al son de las circunstancias, de los problemas, de las inquietudes. Somos como ese océano profundo, donde por más agitación que existe en la superficie, en el último rincón, en lo más profundo, no se mueve un solo gramo de agua. Podrás tener preocupaciones, inquietudes, problemas, pero tu paz debe ser inalterable, porque estás anclado, anclada en Dios, en su amor, en un amor que no te puede dejar, que no te puede abandonar, no te puede dejar en la estacada. ¿Qué amigo auténtico te puede abandonar en un momento de dificultad o problema? ¿Qué tipo de amigo sería ese? ¿Cómo puedes concebir que Dios te pueda abandonar en tus empresas si es tu amigo? Si has pasado largo rato con Él, si le has dicho que lo amas, que lo quieres, que lo necesitas, si le has expresado quizás tu pobreza, tu límite, tu humildad, ¿cómo no va Él a inclinarse sobre ti como se inclina el papá o la mamá sobre el niño herido? Claro, una paz inalterable. Dios nos hace probar la paz que da a los que han tomado la decisión de reposar verdaderamente en Él. Una paz que reside en las profundidades del ser, compatibles con las inevitables defecciones que tiene la vida, las dificultades y problemas que tiene la vida. Segundo, es un modo diferente de trabajar. Y en vez de precipitarme sobre mi trabajo, lo realizo con más calma, bajo la mirada de Dios, con la alegría de saber que Él está muy cerca de mí, incluso que está dentro de mí, que trabaja conmigo, que lo llevo a todas partes. Pero también me da una mirada diferente sobre el prójimo, que a veces, porque estoy obsesionado y estoy obsesionada por hacer las cosas, siento a la persona que está a mi lado como algo o alguien que me molesta. Y sin embargo, estando con Dios, esta persona se vuelve a mí cercana, necesitada de la paz que yo tengo, de la alegría que hay dentro de mi corazón. Y tomo la costumbre de acogerlos, de escucharlos, de amarlos en el fondo de mi corazón. Y a fuerza de abrirse a Dios, se ensancha el corazón. Y después te da una forma diferente también de reaccionar ante las pruebas, de acordarse de Dios en los fracasos, de edificar sus proyectos, de enfocar la vida, de enfrentar la muerte. El momento trascendental del paso de este mundo al cielo, ¿cómo lo podemos hacer si no es cogido de la mano de Dios? De la mano del amigo que es Cristo, el cual ha dado hasta la última gota de sangre por ti. El que cree en mí no morirá para siempre. ¿Crees tú esto? Quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida, vida eterna. Y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida.
y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, mora en mí y yo en él. Y es la palabra de Dios, que es más estable que los montes y se cumple mejor que las leyes que están escritas en el cielo. El mundo podrá pasar, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. Nos puede fallar todo. El único que no puede fallarnos es Dios. Y que aparte se ha comprometido, lo ha hecho a propósito, ha buscado todas las condiciones y todas las oportunidades para acercarse a nosotros. Los israelitas gozaban, diciendo, bueno, ¿qué Dios hay tan próximo como nuestro Dios? Pero es que nosotros tenemos que volvernos locos, locos de alegría, locos de amor, porque el mismo Dios se ha hecho uno como nosotros y además, se ha quedado en el pan y en el vino. Se ha quedado dentro de nuestro corazón, en nuestra propia vida. Ha tomado nuestra propia carne. Se ha hecho uno con nosotros. Y es lo que pasa en la Eucaristía. Tomar el cuerpo de Cristo es tomar a Cristo entero, en cuerpo y alma, glorificado. El Cristo que ha resucitado. El Cristo que la noche antes de la pasión dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo. Tomad y bebed, esta es mi sangre. Y si se hubiera quedado ahí, quizás posiblemente hubieran sido unas palabras vacías. Pero estas palabras adquirieron un poder y una fuerza, porque al día siguiente Él derramó la sangre, hasta la última gota de sangre en la cruz, y dieron autenticidad a aquellas palabras. Si hubiera muerto y no hubieran estado las palabras anteriores, a lo mejor aquel sacrificio hubiera carecido de sentido. A lo sumo, hubiéramos entendido a lo mejor un gesto inaudito, extraordinario de un hombre que ha sido capaz de dar la vida por un amigo o por unos amigos. Pero le dio un contenido a aquel sacrificio. Esto es mi cuerpo y esta es mi sangre. Y para ratificar aquello, porque si solamente se hubiera quedado en esto y no hubiera resucitado, también aquellas palabras, aquel gesto, hubiera pasado a la historia, como la de un hombre. Pero tuvo la osadía, la virtualidad, la fuerza, el poder de resucitar y hacer que aquellas palabras y aquel gesto se convirtiesen efectivamente en el poder, la transformación de un Dios que ha vencido la muerte y que le ha dado sentido a nuestra vida y que ha querido estar tan cerca de nosotros que se ha quedado humildemente y escondido en un pedazo de pan y en un poco de vino. En la Eucaristía, Cristo anticipa de modo sacramental, pero real, ese pleno dominio que tendrá sobre el cosmos en el momento de su retorno glorioso. Y es que Él se apodera del pan y del vino de nuestras Eucaristías, para convertirlos en su cuerpo y en su sangre, para dárnoslos como alimento. Y este pleno dominio que Él tiene sobre el cosmos, lo manifiesta Cristo además de vez en cuando, a veces por curaciones milagrosas, instantáneas, realizadas en el cuerpo de los enfermos que imploran un milagro,
Pero en ese mismo dominio divino y el mismo poder, todos los días en el altar Él se apodera de la sangre, del vino y del pan para convertirlos en la sangre y en el cuerpo de Él. El mismo dominio divino es el que se manifiesta de manera visible en los milagros que vemos y de una manera invisible, pero real y eficaz en el altar. Y no podemos acercarnos a la Eucaristía sin preparar nuestro corazón, sin prepararlo. Contemplemos sin prisas el crucifijo. Así eran como los santos se preparaban para celebrar este adorable misterio. La misa, memorial de la pasión, pero no es un memorial inerte, como cuando vemos un cuadro o una pintura o un crucifijo de madera, sino es vivo, porque los actos de Cristo son actos eternos, superan el tiempo. Son los actos de Dios. Y Él se entrega todos los días en la Eucaristía, se repite de una manera incruenta pero real la pasión de Cristo en el altar. ¿Qué hizo Jesús antes de hacerse así o entregarse así hasta la muerte? Antes de dejarse condenar y matar por los hombres. Se despojó de sus vestiduras. Se tiró a los pies de los discípulos. Comenzó a lavarlos. Porque para acercarse a este banquete, a esta mesa, al cuerpo y la sangre de Jesucristo, es necesario tener el corazón purificado, limpio. Y Él comienza a lavar los pies de los apóstoles. Y llega Pedro. Y se resiste. ¿Y qué le dice Cristo? Si no te lavo los pies, si no te dejas purificar, si no dejas que mi amor llegue precisamente a eso, a bajarse, a darse, a entregarse, a hacerse un Dios inerme, humilde, pobre, si no lo aceptas, no tienes parte conmigo. No puedes subirte a la mesa a comer el pan si no tienes el corazón purificado. Si no lo has purificado con la conversión interior, con arrepentimiento sincero de tus pecados, de tus faltas. Si no lo has purificado contemplando a Cristo en la cruz. Si no has entendido el indecible, el increíble y el poderoso amor que está clavado en la cruz. Cristo está ahí no por un juego, no porque quiso más o menos llevársela simpáticamente con nosotros los hombres. Él se tomó demasiado en serio nuestra vida, demasiado en serio, tanto que fue capaz de dar la propia vida. Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por su amigo. Él quiso besar con un beso de amor que es la comunión. El beso capaz de curar en profundidad todos aquellos que se atreven a creer en Él. Te dejas besar por Cristo en la Eucaristía. Dejas que Él se ponga a tus pies, que te lave, que te cure. Sí, ya sé que es muy impactante ver al Maestro y ver a un Dios así inclinado a los pies del esclavo. Pero eso es también lo grande de su amor, lo increíble de su amor. Los padres de la Iglesia comparaban este beso de Cristo con el beso del esposo en el Cantar de los Cantares a su esposa.
te dejas besar por Cristo en la Eucaristía. Recibes ese beso de amor. Cuando comulgamos, llevamos en nosotros el cuerpo de Cristo, pero de un modo más profundo es Él quien nos toma en sus manos todopoderosas, quien nos custodia, quien nos cuida, quien nos protege, quien nos apapacha. Y es que, queridísimos amigos, la Eucaristía constituye verdaderamente la invención suprema del corazón de Cristo, que ha puesto su omnipotencia al servicio de su amor. Cristo, más y mejor que todos los enamorados del mundo, ha querido tener un contacto personal, directo, inaudito, contigo, miembro de su Iglesia, a quien ama hasta la locura. Es el realismo de la presencia de Jesucristo en la Eucaristía. Ese realismo que nace de la encarnación, de hacerse uno como nosotros. Dejemos renovar todo nuestro corazón, todo nuestro interior, toda nuestra psicología, todo nuestro afecto, toda nuestra vida en el contacto personal e íntimo con Él en la Eucaristía. Que sea un contacto vivificante con el cuerpo y la sangre de Cristo, en la plenitud del Espíritu. Que genere en nosotros lo que generaba y ha generado en tantos santos, la conciencia de saber que hemos sido tocados por su amor, que somos purificados por su sangre, que también por nuestras venas corre su sangre. Esa sangre bendita que ha producido mártires, vírgenes, doctores, confesores, santos. Es la misma sangre. A lo mejor necesitamos un poco más de fe. Deja que Cristo hoy sea la savia que recorre toda tu vida. Siéntete vitalmente conectado a Él. Siéntete conectado a Él. Seamos capaces, como decían los monjes de Cluny en el siglo XI, que iban descalzos, acercándose a recibir la Eucaristía, porque sabían que el Dios que estaban recibiendo era más cercano que el Dios que se apareció a Moisés en la zarza ardiendo. Y convenía descubrirse los pies, pero también el corazón, el alma, la vida. Vamos a dejarnos purificar por esta Eucaristía. Termino con una anécdota sencilla que había convertido la vida de un gran obispo llamado Fulton Sheen cuando él mismo la había escuchado. En Rusia, en la persecución religiosa, habían llegado los bolcheviques a una zona, a una población católica, pequeño pueblo. Habían secuestrado a los niños que estaban ahí en una escuela. Habían quitado todos los objetos religiosos. Y entre todos, pues también el párroco había sido encarcelado. Lo habían puesto en un cuarto que daba al lado de la capilla. Por la ventana pues veía pues, todo el sagrario y demás. Y una de las niñas
habían sido conducidos todos ahí, a la iglesia, habían sacado las hostias, las habían desparramado, tirado todas por el suelo, por el piso, habían mandado todos afuera, todos los niños, habían encerrado al señor cura, y una de las niñas todos los días sigilosamente se acercaba a la iglesia, que estaba custodiada por los soldados. En la noche eran 33 hostias las que había tiradas. Todos los días llegaba, se inclinaba, hacía una hora de oración y después con la lengua tomaba una hostia. Y así fue. Así fue hasta el último, hasta la 33. En esa ocasión, sin darse cuenta, golpeó una de las bancas, la sorprendió el soldado, uno de los soldados. Escupe lo que tienes. No. Ella deglutió la hostia y en ese mismo momento, con la culata del revólver, le pegó en la cabeza, quedó medio muerta. Y viéndola que tenía todavía vida y estaba recogida, le disparó en la cabeza y la mató. El párroco, que estaba viendo todo, pues quedó fuertemente impresionado. Y fue el que contó el hecho. Tal vez también nosotros tenemos que tener el corazón y el alma de esta criatura, un alma generosa, dispuesta a dar nuestra propia vida, pero realmente quizás para nosotros dar la vida significa sobre todo nuestro testimonio de ser personas buenas, generosas, personas sobre todo que han hecho esa experiencia de Dios, que tienen el corazón inundado de Él, que saben transmitirlo por todos los costados, que se les escapa solo por los ojos, que sale entre los labios y se vuelve alegría en la sonrisa. Sin mí no podéis hacer nada.